Entonces, está muy enlazado con el tema que vimos, el tema de estado de shock, específicamente con el tema de shock cardiogénico, ¿ya? La insuficiencia cardíaca congestiva, como vamos a ver seguramente hoy durante la exposición, es una patología que suele ser una consecuencia final de muchas enfermedades cardíacas de diversa índole. Pueden ser enfermedades de tipo estructural o pueden ser enfermedades de tipo funcional, que finalmente, cuando el corazón llega a un punto en el que no puede compensar a través de mecanismos de adaptación, no puede compensar todas las fallas se van produciendo a nivel intrínseco en el funcionamiento cardíaco y en el sistema vascular, en consecuencia, se llega a un estado en que el corazón no puede mantener el volumen sistólico que necesita en los tejidos para tener una buena oxigenación y poder mantener el metabolismo. Entonces, la insuficiencia cardíaca viene a ser como un estadio final de muchas enfermedades cardíacas. Entonces, es como si fuera una enfermedad secundaria y no primaria, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver las diferencias entre lo que es la insuficiencia cardíaca y lo que es el síndrome de insuficiencia cardíaca, que seguramente los compañeros lo han preparado para esta noche y luego vamos a aclarar. Obviamente haciendo énfasis en el tema fisiopatológico, ¿ya? ¿Cómo es que se desencadenan los mecanismos adaptativos y cómo es que el corazón inicialmente logra librar esta falencia, pero finalmente cuando no puede mantener el estado de adaptación es que se llega a la insuficiencia, ¿ya? Entonces, el grupo se puede presentar para no perder más tiempo. Ya vemos 45 estudiantes en sala. Pueden compartir su presentación. El Zoom está programado para que puedan compartir su pantalla. ¿Quién va a comenzar? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Yo voy a iniciar. Mi nombre es Lucia Aide. Estoy esperando Ya, que comparta pantalla el compañero Auringa. ya. Sí, ahorita Ok. lo voy a compartir en un ratito, por favor. Es que como el Zoom tiene tiempo limitado, se va a cortar a las y 45, ¿ya? Pero inmediatamente si se corta, vamos a abrir el segundo enlace, ¿ya? Y se vuelven a conectar para que dé tiempo, ¿ya? Así que mejor si vamos comenzando. ¿Lo pueden ver? Disculpe. Sí, 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 Ah, sí, lo ya. podemos ver. Ponelo desde el inicio y ya. Ya está desde el inicio. Ya, ahora sí, perdón. Ok, muy buenas noches. Junto al grupo vamos a poner el síndrome de la insuficiencia cardíaca. Ok, en esta parte yo voy a explicar la base inicial del síndrome. Primero voy a decir todo lo que es la introducción, el concepto, y luego voy a explicar las bases anatomofisiológicas del corazón. Entonces, vamos por la parte inicial. Para introducir el tema, primero debemos recordar que el corazón funciona como una bomba. Su trabajo principal justamente es mantener la circulación, llevar la sangre pobre en oxígeno a los pulmones y luego enviar la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, no hablamos de un solo síntoma, sino de un síndrome que aparece cuando esa función de bomba se altera, justamente. Lo importante
justamente en la materia de fisiopatología, es entender el por qué y el cómo. Por qué el corazón deja de cumplir su función y cómo eso termina produciendo las manifestaciones del paciente. ¿Okay? En esta parte vemos justamente todo eso. El concepto es más importante, ya que la insuficiencia cardíaca es un síndrome el cual el corazón no puede mantener un gasto cardíaco suficiente para cubrir las necesidades del cuerpo, o solo logra hacerlo aumentando demasiado sus presiones de llenado. En palabras simples, prácticamente el corazón no bombea de forma eficiente. Por eso solo los tejidos pueden recubrir o recibir menos sangre, y también puede haber congestión, ya que la sangre se acumula hacia atrás cuando el corazón no lo moviliza bien. Entonces no es una enfermedad única, sino un conjunto de muchas agresiones al corazón. La otra, por favor. En las bases anatomofisiológicas prácticamente está la estructura general del corazón y su trayectoria del flujo sanguíneo. El corazón está formado por dos bombas separadas, la derecha y la izquierda. Cada una tiene una aurícula y un ventrículo, eso ya lo saben. El lado derecho, la sangre se extrae de los pulmones, llega a la aurícula derecha y se expulsa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea la sangre a los pulmones para que se oxigene. Y el lado izquierdo, la sangre oxigenada llena los pulmones a las aurículas izquierdas. La aurícula izquierda expulsa hacia el ventrículo izquierdo, que la bombea al resto del cuerpo. Su función principal del corazón justamente es proveer sangre a todos los tejidos del cuerpo. Anatómicamente el corazón se localiza justamente en el tórax y se proyecta principalmente hacia el lado izquierdo, pero lo más importante para entender la fisiopatología no es solo la ubicación, sino su función organizada. El corazón trabaja como dos bombas. El lado derecho impulsa la sangre hacia los pulmones y el lado izquierdo impulsa la sangre hacia la circulación general. Por eso, cualquier alteración en una de estas bombas puede repercutir a la circulación pulmonar o a la circulación sistémica. La otra, please. Listo. El recorrido de la sangre lo voy a explicar un poco, pero primero voy a explicar esta diapositiva. Las características importantes, justamente como decía, son dos bombas en serie. El lado derecho envía la sangre hacia los pulmones, que sería la circulación menor, y el lado izquierdo la envía al cuerpo, que sería la circulación mayor. Las válvulas cardíacas están involucradas en la conducción de la sangre, su flujo dentro del corazón, lo que asegura el paso adecuado de sangre. El ritmo y la conducción eléctrica, los impulsos eléctricos son generados por el corazón, permitiendo el funcionamiento coordinado. Y su irrigación propia, el corazón posee un sistema de irrigación propio que le permite nutrirse de oxígeno y otros nutrientes esenciales. Ahora, el recorrido de la sangre se puede explicar como un circuito. Primero, la sangre pobre en oxígeno llega a una aurícula derecha, luego pasa al ventrículo derecho para la válvula tricúspide y sale hacia los pulmones por la arteria pulmonar. En los pulmones se oxigena, después vuelve a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, pasa por el ventrículo izquierdo por la válvula mitral y finalmente sale por la aorta hacia todo el organismo. Este recorrido justamente es clave porque muestra que el corazón derecho y la parte izquierda trabajan juntos, pero cumplen funciones diferentes. La siguiente, please. El músculo cardíaco lo va a explicar ahora mi otro compañero. Ok. Está ahí, sino para explicarlo, para seguir. Es lo que, sí. El músculo cardíaco es de lo que está hecho el corazón, ¿no? Y tiene tres tipos. Disculpe, va a disculpar. ¿Cómo se llama usted? Para que sepa. Kevin. Disculpe, doctora, Kevin Kenta Mamani, doctora. Ya. Kevin Kenta. Muy bien. Voy a hablar del músculo cardíaco. El músculo cardíaco es de lo que está hecho el corazón
y va a tener tres tipos: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas. El músculo auricular va a ser de lo que va a estar formado las aurículas, y es las aurículas que van a expulsar la sangre a los ventrículos, el 20%. Luego los músculos ventriculares van a formar el ventrículo, que esta va a expulsar la sangre a las arterias, como ser el tronco pulmonar y a la aorta. Luego las fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas. Estas van a ser las fibras que se van a encargar este, de transportar el potencial de acción, ¿no? Y aquí, como podemos ver, vemos a las células musculares cardíacas que se encuentran unidas por discos intercalares, a través del cual va a viajar el potencial de acción, ¿no? Para que se pueda contraer el músculo de forma así en uno, digamos, ¿no? Como es el músculo cardíaco. A ver, las aurículas se contraen primero, ¿no? Primero las aurículas se contraen y para eso hay un sinsitio. El sinsitio es que las células juntas, ¿no? Y va a haber un sinsitio ventricular va a estar separado el sinsitio auricular del ventricular por las válvulas. Y estas válvulas van a estar rodeadas de fibras. Eso, ¿no? De fibras, y esta fibra va a impedir que se pase la conducción eléctrica, ¿no? Para que primero la conducción eléctrica viaje por las aurículas, por el sinsitio auricular, y después pase a través del haz auriculoventricular a los ventrículos, y así puede haber esa separación, doctora. Y luego me tocaría el ciclo cardíaco. Bueno, el ciclo cardíaco es ese que hay de un latido a otro latido, ese proceso, ¿no? Y se divide en 5 fases, que es la fase tardía de la diástole, la sístole auricular, la contracción ventricular isovolumétrica, la eyección ventricular y la relajación ventricular isovolumétrica. Siguiente, por favor. Voy a explicar cada fase. Ya, en la fase tardía de la diástole vamos a encontrar las aurículas y los ventrículos relajados. Las aurículas van a recibir sangre de las venas cava superior e inferior y de las venas pulmonares. Se va a llenar de sangre las aurículas y va a aumentar la presión auricular, produciendo la apertura de las válvulas, la mitral y la tricúspide, y de los ventrículos, llenando así un 80% de forma pasiva, lo que es el llenado pasivo, ¿no? Y, a ver, ¿qué más? Y hasta ahí sería esa fase. Luego en la sístole auricular, en la primera fase ya se llenó un 80%. En la sístole auricular va a haber la contracción de las aurículas, habiendo la contracción auricular, empujando un 20% más sobrante del llenado del ventrículo, que se ha llenado ya un 80% de forma pasiva. Va a dar el empuje, un empuje, ¿no? Para que sea el 100%. Luego en la contracción ventricular isovolumétrica, aquí ya hay un mismo volumen, ¿no? En ambos ventrículos, que es de 70 ml. Y en esta fase se cierran las válvulas, que va a haber el primer ruido cardíaco, que es el loop. Y aquí se va a aumentar la presión ventricular para que en la siguiente fase, que es la eyección ventricular, ya haya una suficiente presión ventricular para que se pueda expulsar por las válvulas semilunares. Y una vez expulsado en la relajación ventricular isovolumétrica, a ver, en la eyección ventricular, voy a volver a comenzar. En la fase de la eyección ventricular ya ahí hay una buena, ya hay una presión suficiente de los ventrículos para que pueda expulsar, ¿no? La sangre eh, por la aorta y por el tronco pulmonar a las arterias pulmonares. Y luego a la siguiente fase
ya se ha expulsado la sangre y de toda esa sangre que se ha expulsado queda una sangre restante, ¿no? Y esa sangre restante es el 50 ml, a lo que se le conoce como volumen telesistólico. Y la sangre expulsada es el volumen latido. Y una cosa que me faltó aumentar hace rato de la tercera fase es el volumen telediastólico, que es ese llenado completo de sangre, doctora. Esa sería mi parte. ¿Ok? ¿Quién continúa? Yo, doctora, Ivette, ¿no? sí. Eh, como bien se dijo, la insuficiencia cardíaca es secundaria a diferentes fallos. Esto causa que el corazón no expulsa la sangre suficiente hacia la circulación, lo cual provoca un déficit y que la acumulación de sangre en las cavidades sea mucho mayor que la que tiene en su capacidad. Esto también causa que la sangre se regrese por las venas cavas, causando diferentes síntomas. Entre ellos tenemos la diaforesis, la taquipnea, la taquicardia, la disnea, intolerancia al ejercicio, regurgitación yugular y hepatalgia, entre otros. Siguiente, por favor. Entre los fallos tenemos lo que es la isquemia o infarto de miocardio, donde hay una reducción de oxígeno al miocardio por una obstrucción de las arterias coronarias. Y después de un infarto de miocardio, si hay tejido muerto, esto causa una reducción de la contractibilidad cardíaca. Y la enfermedad valvular causa que la sangre no sea expulsada correctamente, disminuyendo el volumen y causando un mal funcionamiento. Todo esto debido al incorrecto funcionamiento de las diferentes válvulas del corazón. Siguiente. En cuanto a la hipertensión arterial, el corazón se esfuerza más para contraerse, para poder inyectar toda la sangre, causando que el miocardio aumente de tamaño y que disminuya el tamaño de sus cavidades. En la hipoperfusión, el flujo sanguíneo es insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas de oxígeno y es insuficiente también para satisfacer lo que son las necesidades metabólicas y de oxígeno en los tejidos, causando lo que es una disfunción orgánica. Y esto se puede ver en diferentes estados como la anemia y el hipertiroidismo. Siguiente. En la hipertrofia miocárdica, el músculo cardíaco se crece causando una reducción de sus cavidades, lo que provoca una reducción de la sangre que se puede retener en las cavidades cardíacas, provocando una deficiencia. En las arritmias tenemos dos, la taquicardia y la bradicardia. La taquicardia reduce el tiempo para el llenado ventricular, y la bradicardia puede disminuir el gasto cardíaco. Siguiente. En la embolia pulmonar, los émbolos pueden aumentar lo que es la carga hemodinámica del ventrículo derecho al elevar la presión arterial del pulmón y la resistencia vascular pulmonar. En la infección e inflamación del corazón, esto es una miocarditis que puede ser causado por diferentes procesos, ya sean alérgicos, infecciosos o inflamatorios. Entre estos también está lo que es la miocarditis viral, que puede llegar a causar también una insuficiencia cardíaca. Y debido a esto, el músculo cardíaco se encuentra inflamado, por lo cual
hay una reducción de las cavidades interiores, por lo que hay una menor entrada de volumen sanguíneo y, por supuesto, una menor salida. Siguiente. En la pericarditis, que es la inflamación del pericardio, esto evita que el corazón se distienda como normalmente lo hace, por lo que no hay un vaciamiento y eyección con fuerza de los ventrículos. En la estenosis hay un endurecimiento de las válvulas cardíacas y también hay una incapacidad para poder expulsar lo que es la sangre hacia el organismo. Siguiente. En las cardiopatías coronarias, esto se da por la acumulación de placa en las arterias coronarias. Esto causa que las arterias se disminuyan en su luz, o sea, se estrechen, y el flujo sanguíneo puede disminuirse o bien detenerse. Y en el tabaquismo, este acelera lo que es la frecuencia cardíaca, contrae las arterias y también puede causar alteraciones en lo que es el latido del corazón. Y también el tabaco tiene diferentes sustancias, lo cual puede provocar una acumulación de placas en las arterias, provocando así una aterosclerosis y también puede alterar las concentraciones de colesterol. Gracias. Bye. Ok. Entonces se va a cortar ahorita. Voy a acabar esta sesión y se van a conectar al otro enlace, ¿ya? Para continuar. Está bien, doctora.